Hola jóvenes, mi nombre es Eliazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y en esta semana, que es la última semana, la semana número 18, vamos a encargarnos del tema de antropología filosófica. Muy bien jóvenes, vamos a empezar, como lo hemos hecho con las otras disciplinas filosóficas, viendo cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica. Y para ello debemos recordar cuál es el objeto de estudio de la antropología filosófica. Y el objeto de estudio depende de la etimología. ¿Por qué? La palabra antropología proviene del griego antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio, teoría, tratado. Por ende, cuanto menos etimológicamente, significa disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio al hombre. Vamos a poner esto en la pizarra. Disciplina filosófica que reflexiona sobre el hombre. Pero recuerden que la filosofía es una disciplina problemática y en este sentido discute problemas. Vamos a hacer un repaso general. ¿Recuerdan la nociología? La nociología tenía como objeto de estudio el conocimiento. ¿Qué problemas discutía? Posibilidad, origen, esencia y verdad. Luego vimos la epistemología, que tenía como objeto de estudio a la ciencia. ¿Cuáles eran los problemas? Los pasos del método científico y las funciones de la ciencia. Luego vimos la axiología. La axiología tiene como objeto de estudio el valor y tiene como problema de quién depende el valor, del sujeto o del objeto. Y finalmente, la semana pasada vimos el tema de ética, que tiene como objeto de estudio la moral. Y el problema fundamental es el problema del bien. En este mismo sentido, una vez que ustedes ya han entendido que la antropología tiene como objeto de estudio al hombre, ahora deben entender qué problemas se discuten en esta disciplina filosófica. En realidad hay varios problemas, pero nosotros vamos a enunciar 4 problemas. El primero, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? El segundo, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Qué distingue al hombre de los otros seres, de los animales, por ejemplo? El tercero, ¿cuál es el origen del hombre? Dios lo ha creado, es producto de la evolución. Cuarto, ¿cuál es el sentido de la vida del hombre? Si es que tiene un sentido también, porque hay algunos que creen que no tiene sentido la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? Muy bien, lo que vamos a hacer en esta clase es responder a la pregunta 2 y la pregunta 3. La pregunta de cuál es el origen del hombre y la pregunta de cuál es la esencia del hombre. Muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a empezar indagando sobre la primera pregunta, la pregunta del origen o el problema del origen. Este problema se expresa en la pregunta: ¿cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del hombre? Claro, esta es una pregunta filosófica en el sentido que es una pregunta que trasciende época y trasciende cultura. Es probable que esta pregunta se la haya hecho un hombre en la China en el siglo VI a.C., un griego en el siglo IV a.C., un italiano en el siglo XII después de Cristo, un francés del siglo XVII, un alemán del siglo XIX y un peruano del siglo XXI. O sea, la pregunta filosófica es una pregunta que no tiene ni patria ni siglo. Es una pregunta humana que trasciende nacionalidad y trasciende época determinada. ¿Cuál es el origen del hombre? Y en ese sentido, nosotros, usualmente, en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho esta pregunta. Pero claro, en el colegio nos dieron una respuesta a esta pregunta. Recordemos, por ejemplo, qué nos dijeron en el colegio cuando nosotros preguntamos, o a nuestros padres, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen del hombre? Usualmente en nuestro colegio o en nuestra casa nos dan la respuesta de la religión, porque la religión tiene una respuesta, que es la siguiente, y vamos a escribir la respuesta en la pizarra. El hombre ha sido creado por Dios.
Por ejemplo, jóvenes, en el cuadro que ustedes pueden ver en nuestra pizarra, muestra muy bien esta postura religiosa. Es un cuadro de Miguel Ángel que se llama La creación de Adán. Dios crea al hombre. Pero este cuadro también muestra la segunda característica del creacionismo, que Dios crea al hombre y este no ha cambiado en el tiempo. Eso se denomina fijismo. Defiende el fijismo. En ese sentido, el cuadro que hemos puesto de Miguel Ángel prueba las dos características del creacionismo. Dios crea al hombre, Dios en el cuadro está tocando a Adán y lo está creando, pero si se dieron cuenta en el cuadro, Adán tiene nuestras mismas características y como les adelanté, eso se denomina en filosofía fijismo. Dios crea al hombre y este no ha cambiado en el tiempo, sino por el contrario, sus características se han mantenido fijas en el tiempo. Es decir, Adán era como nosotros, caminaba de manera erguida, tenía la misma masa cefálica, no ha evolucionado, mejor dicho. ¿Quiénes son, profesor, los representantes de esta posición filosófica? Esta posición filosófica, como es defendida por la religión, tiene como representantes una época de la filosofía donde la religión dominaba la filosofía y se dice que la religión, o la filosofía, mejor aún, era la sierva de la teología, la filosofía medieval. Y recordemos a los dos máximos representantes de la filosofía medieval. El primero, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, que creía que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. A ver, jóvenes, ¿qué quiere decir esta frase de San Agustín? Nosotros que probablemente hemos llevado un curso de religión en el colegio. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Mi pregunta es, ¿en qué se asemeja el ser humano a Dios? Entonces, San Agustín tiene una respuesta bastante interesante a esta pregunta. San Agustín, recuerden, la filosofía medieval tiene dos periodos, patrística y escolástica. San Agustín pertenece a la patrística y en la patrística influencia Platón. Por ende, San Agustín asume el dualismo de Platón. Entonces, como asume el dualismo, San Agustín consideraba que el hombre era cuerpo y alma. Mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Nosotros nos parecemos a Dios porque Dios también tiene cuerpo? Para la teología cristiana, Dios es un ser material. No, dice San Agustín. Nosotros nos parecemos a Dios porque tenemos alma, espíritu. Y en eso nos asemejamos a nuestro Creador. Luego, Santo Tomás de Aquino, que ya está en la escolástica, recuerden, y la escolástica tiene influencia de Aristóteles, va a decir lo mismo, pero le va a dar una pequeña variación, digamos, o variante. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, al igual que San Agustín, creía que el hombre era cuerpo y alma. Pero el detalle es que para él el cuerpo era la materia y el alma era la forma. Precisamente cuando Tomás de Aquino dice que el hombre es cuerpo y alma, está asumiendo la teoría de la sustancia de Aristóteles, hilemorfismo, materia y forma. Pero como lo aplica al hombre, la materia del hombre es el cuerpo y la forma del hombre es el alma. Entonces, hemos visto que esta postura del creacionismo, que quiere decir que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es defendida por intelectuales que están allegados a la religión. En cambio, la ciencia también tiene una respuesta a esta pregunta.
¿cuál es el origen del hombre? Y la respuesta de la ciencia se conoce como evolucionismo. ¿Por qué evolucionismo, profesor? Porque el hombre ha evolucionado. De ahí viene la palabra evolucionismo. Vamos a poner eso en la pizarra. El hombre es producto de la evolución. Entonces, así como pusimos una imagen para demostrar el creacionismo, Dios está tocando al hombre y lo está creando, también esta imagen que he puesto en la pizarra nos puede hacer entender mucho mejor el evolucionismo. Vean, el hombre ha evolucionado y eso supone que también las características del hombre no se mantienen fijas en el tiempo. O sea, el hombre actualmente no se parece o no es idéntico, digamos, al Homo sapiens, porque nosotros somos sapiens sapiens. Y el sapiens, a su vez, no es idéntico al Homo erectus, o sea, el hombre y sus características varían en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el evolucionismo va a criticar el fijismo. El fijismo quería decir que Dios crea al hombre y sus características permanecen fijas en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que Adán se parecía a nosotros. En cambio, el evolucionismo considera que nosotros no nos parecemos, no somos idénticos, mejor dicho, a los primeros homínidos, sino que nuestras características han variado en el tiempo, como podemos ver en el cuadro. Vamos a poner entonces eso en la pizarra. Entonces, el evolucionismo critica el fijismo. De nuevo, para redondear la idea, para el creacionismo Dios crea al hombre, pero Adán tenía nuestras mismas características. Nuestras características se mantienen fijas en el tiempo. Fijismo. En cambio, para el evolucionismo, el hombre y sus características se han modificado, han variado, lo que quiere decir que no han permanecido fijas. Por eso va a criticar el evolucionismo. Yo sé que cuando estoy hablando del evolucionismo, ustedes por su curso de biología piensan en Darwin. El detalle es que Darwin no es un filósofo, aunque es considerado un filósofo cultural, pero no es un filósofo propiamente dicho, digamos. Entonces, vamos a poner ejemplos o representantes de filósofos. El primero, Spencer. Para Spencer, jóvenes, la categoría de evolución se aplica al universo, o sea, el universo evolucionado. Entonces, el universo en algún momento pasa de materia inorgánica a materia orgánica y surge la creación más elevada del universo, su mejor creación, digamos, ¿no? Que sería el hombre. Luego, el hombre forma sociedades y estas también evolucionan al igual que él. ¿Qué les quiero decir en otras palabras? Que para Spencer el universo evoluciona. En esta evolución surge el hombre. El hombre evoluciona adaptándose a su medio, sí, pero el hombre, para adaptarse a su medio, forma sociedades. Y las sociedades también evolucionan. Es decir, para Spencer el concepto de evolución es un concepto que penetra y traspasa toda la realidad. O sea, toda la realidad está evolucionando, no solamente el hombre. Vamos a poner eso que he explicado en nuestra pizarra. La realidad, el hombre y la sociedad, o las sociedades, evolucionan. Eso quiere decir que Spencer interpreta la evolución como un factor biológico.